Sentir placer es algo muy difícil, porque necesita decisión y esfuerzo. Sin una decisión rotunda y un esfuerzo adecuado, el placer será mínimo, porque nosotros estamos habituados a experimentar placeres de forma desorganizada. De hecho, recordar cuando os juntáis con amigos, con familiares, con vuestro entorno y habláis. No habláis de cómo obtener más placer, de cómo aumentar el placer escaso, de cómo el placer hay que organizarlo para que cada vez lo sintamos de una forma más intensa. De estas cosas no se habla. De lo que hablamos es, pues me fui a la playa y estuve muy a gusto, o me fui al campo y fue muy relajante, o me fui de fiesta y me divertí mucho. De estas cosas hablamos. Hablamos de cosas que nos dan placer, pero no hablamos del placer en su conjunto. Por esto, el placer suele ser escaso en nuestras vidas, porque no lo cogemos en su globalidad y vemos cómo aumentarlo en duración y cómo aumentarlo en intensidad. Y a lo que no se le dedica tiempo, pues no se obtienen resultados. Esto pasa en el mundo de la empresa, en el mundo de los estudios y a lo que queráis dedicar vuestras tareas. Lo que no se estudia, lo que no se practica, pues tiene escasos resultados. Sin duda alguna, ir a la playa de fiesta o al campo, eso proporciona un pequeño placer. Pero el placer sería mucho más intenso si nosotros nos paráramos a pensar, reflexionáramos, compartiéramos y debatiéramos con otros. ¿Qué es el placer? ¿Cómo se aumenta? ¿Por qué se extingue? ¿Y cómo hacer que dure más? Es así de sencillo. Porque el placer tiene sus características. Una de ellas es que el placer se extingue con el uso. Es decir, si a nosotros nos gusta mucho un postre y estamos un mes solamente comiendo postre, aborreceríamos el postre o nuestro cuerpo pillaría intolerancia a los ingredientes de ese postre. El placer se extingue con el uso. Y esto, a nivel de percepción, también ocurre lo mismo, a nivel de pensamiento. Y es que los pensamientos es nuestra forma de pensar. Está en nuestra mente lo que más placer nos da. Al final, sentimos más placer cuando percibimos la realidad de forma adecuada. Es la percepción de la realidad lo que aumenta el placer en nosotros, tanto en duración como en intensidad. El placer es algo muy importante, muy serio, porque es la fuente de nuestra supervivencia y de nuestra felicidad más existencial. Placer y dolor están en la vida para huir del dolor y acercarnos al placer. Cuando nos quemamos, huimos del dolor. Y cuando estamos en una situación cómoda y fresquita en el caluroso verano, sentimos placer. Todo esto es para supervivencia del cuerpo. Pues bien, la supervivencia de la mente funciona igual. Pero tenemos que ir más allá de la supervivencia. Tenemos que aumentar el placer hasta el éxtasis. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, dejo un libro que habla de todo esto, porque sería muy difícil explicarlo aquí en este vídeo en pocas palabras. Aquí simplemente os doy unas pistas. Pues bien, sabiendo que el placer se extingue con su uso, ya sea en la comida o en la forma de pensar, pues la solución es fácil. En la comida lo hacemos. Tenemos variedad
de alimentos y proporción entre ellos. Y gracias a esto siempre saboreamos la buena comida. Es la variedad, es la proporción entre diferentes alimentos combinada, de forma diversa, cocinada, de diferentes maneras, lo que hace que el placer abunde en nuestras comidas. Pero, atención, si nosotros a la hora de degustar esas comidas, en vez de estar hablando o en vez de estar pensando en cuestiones ajenas a la comida, si en vez de hacer eso estamos pendientes del alimento que ingerimos, el placer va a aumentar muchísimo más. Porque estamos más pendientes de él. Claro, entonces en una comida con más gente esto es complicado porque nos privaríamos de las risas, del tal, del cachondeo. Pero se podría organizar las comidas del placer. Es decir, se preparan todos los alimentos, se ponen en la mesa. Esto en un restaurante es difícil de hacer, ¿no? Pero en casa, cuando quedamos con los amigos en casa, se puede hacer. Preparamos todos los alimentos, lo ponemos todos encima de la mesa, incluyendo el postre, toda la comida ahí. ¿Y qué podemos tardar en comer? ¿10, 15 minutos? Y empezamos a ingerir los alimentos y a saborearlos. Pues todo en silencio. Podemos mirarnos, podemos sonreír, pero sin hablar y centrarnos exclusivamente en el sabor de los alimentos. Será una comida especial. Y cuando acabemos en los 15 o 20 minutos, depende de lo que tardemos en comer, entonces sacamos el café o las infusiones y ya hablamos sobre la comida y hablamos sobre lo que sea y reímos y nos regocijamos y todo lo que queráis. Eso sería una comida con inteligencia para centrarnos en el placer. Es una propuesta. Pero a lo que voy es que el placer más intenso está en nuestra mente. Y si os fijáis, nosotros durante todo el día estamos pensando. No lo sabemos porque no reparamos en ello, pero nuestra mente está pensando las 24 horas del día, incluso cuando dormimos. Entonces, si nosotros cogemos esos pensamientos, los agrupamos en bloques, dándole unidad a cada bloque, y desde ahí sabemos en cada momento cuando estamos pensando a qué corresponde cada bloque, y evitamos repetir pensamientos que lo solemos hacer mucho, repetimos siempre los mismos patrones de pensamiento. Si entonces conseguimos evitar las repeticiones que agotan el placer y lo que hacemos es combinar los pensamientos de forma proporcional, ahí viene un placer continuo. Lógicamente esto requiere atención, dedicación, decisión y esfuerzo. Requiere esfuerzo. Porque si no, no hay placer. Y podríamos hablar de contrasentido, o sea, esfuerzo, placer. O sea, es que dice, bueno, ¿tú qué trabajas? ¿Por esfuerzo o por placer? ¿O ¿por qué lo haces? ¿Por trabajo o por placer? Es que si no hay trabajo y si no hay esfuerzo, no hay placer. Porque tenemos una percepción errónea del placer. Entendemos el placer como apetencia, como cosa que no cuesta, como cosa que viene fácil. Y lógicamente podremos adherir no siempre a algún placer fácil, pero será breve y poco intenso. Y al final se cae en la adicción y la adicción extingue el placer. La adicción es que nosotros en un momento determinado obtuvimos un placer con una acción determinada y entonces repetimos esa acción una y otra vez a ver si obtenemos ese placer primero, ya sea en las drogas, en el romanticismo, en lo que sea. Parte de un placer primero que vamos repitiendo
esa situación que no tiene placer, el placer se extingue y sigue la adicción buscando esa sensación primera que no llega nunca. Y es que en nuestra vida, en general, se funciona por adicción. Y en la adicción no hay decisión. En la adicción no hay esfuerzo. Cuando se habla de tal empresario que gracias a su esfuerzo consiguió tal cosa, tal deportista que gracias a su esfuerzo consiguió tal meta, el músico con su esfuerzo y sus horas de ensayo ha conseguido tal... Todo esto es mentira. Todo esto es mentira. O sea, no hay esfuerzo, no hay decisión en practicar y practicar, en ensayar y en ensayar, o en ganar y en ganar dinero en una empresa. Al principio sí, pero cuando una persona, por ejemplo, hablemos de un instrumento, se dedica a ensayar y a ensayar con ese instrumento, se crea una adicción. Y la persona adicta, es verdad que hay personalidades más adictas que otras. Hay personalidades adictas que se tiran 8, 10, 12 horas tocando ese instrumento. Y al final sacan sonidos impresionantes. Pero no es por el trabajo y el esfuerzo y la dedicación. Es por la adicción que les ha generado repetir siempre las mismas cosas. Es un automatismo. Cuando hablamos de decisión y de esfuerzo, hablamos de romper ese automatismo, de romper esa adicción y de ir cambiando de situaciones. Al final, si os fijáis, toda la gente exitosa está amargada, o sea, los cantantes, los famosos, o sea, es normal que abusen de las drogas y de todo esto. ¿Por qué? Porque se dedican solamente a una cosa, o a la interpretación, o a la música, o al éxito, lo que sea. Y entonces esto le causa dolor. La adicción al final provoca dolor. La forma de conseguir placer es cambiar. Y esto requiere esfuerzo y requiere dedicación porque requiere romper ese automatismo, esa adicción por hacer algo concreto. Entonces una persona que haga teatro y toque algún instrumento y haga deporte y dedique su vida a ganar un poco de dinero para hacer ciertas cosas y tal, eso da mucho más placer que hacer solamente una cosa. Pero requiere esfuerzo, decisión, dedicación. Y luego no se obtienen los mismos resultados a nivel de éxito social. Si yo dedico 1 hora a tocar la guitarra, pues será muy placentero y divertido. Pero no me haré una eminencia de ese instrumento. No seré una persona excepcional tocando ese instrumento, porque no sacaré esos sonidos tan... pero tendré placer. Y aquí hay que elegir entre el placer o la fama, el placer y el éxito, el placer o la adicción, el placer o la recompensa, el placer o el dinero, el placer o tener. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es el placer y otra cosa es todos los éxitos que queramos lograr. Porque si lo que queremos lograr es placer, sí o sí, tenemos que ir cambiando de situaciones y también tenemos que ir cambiando de pensamientos, proporcionando unos pensamientos con otros. O sea, darle una proporción adecuada a nuestros pensamientos. Y esta es la forma de sentir placer. Aquí abajo en la descripción, ya digo, os dejo un libro y
sobre lo que yo he reflexionado y profundizado y practicado en el tema. Y nada, que cada uno vaya pensando y organizando cómo conseguir más placer. Buenas tardes y buena suerte.